Hoy vamos a hablar sobre cómo alimentar un receptor que utiliza un voltaje menor al de las baterías principales utilizando la regulación de voltaje. El problema es que siempre en nuestros aviones a radiocontrol o drones utilizamos baterías que utilizan desde 12 a 16 o 20 voltios y ese voltaje puede quemar componentes como los servos y otros componentes que necesitan voltajes más pequeños como 5 voltios. Es un estándar que se utiliza en los servos. Vamos a tratar el tema de los ESCs como estos. Algunos traen un regulador de voltaje como este y por lo tanto ustedes al conectar esto a la batería tienen salida de 5 voltios directamente al receptor sin tener que hacer ninguna otra conexión. Pero también nos encontramos en el mercado con ESCs como este que no tienen ningún tipo de regulación de voltaje y por lo tanto tendríamos que hacerle una modificación. Yo les voy a enseñar hoy cómo hacer la modificación para poder tener un regulador de voltaje. También les voy a mostrar cuáles son las opciones que hay en el mercado para convertir el voltaje de una forma eficiente y de esa manera alimentar al receptor y el resto de la electrónica de tu avión. Sin más que decir, vamos a ello. ¡Wow! Entonces imagina que quieres hacer un avión a radiocontrol y debes hacer todas las conexiones de la electrónica. Pues una de las partes más importantes es el ESC o Electronic Speed Controller, que simplemente es el variador o controlador de velocidad. Tiene muchos nombres, pero me refiero a este dispositivo. Esto es lo que controla la velocidad del motor brushless. Esta parte es bastante importante porque a través de él es que controlamos la velocidad y también vamos a alimentar el receptor con 5 voltios. Solamente en el caso de que tenga un BEC, que significa Battery Eliminator Circuit. Este es un nombre bastante fantástico, pero en realidad es solamente un regulador de voltaje. De esta manera tomamos el voltaje, que es bastante elevado, de la batería principal que alimenta al motor y lo convertimos a un voltaje bastante seguro para alimentar el receptor, que a su vez alimenta a los servos. Recuerden que los servos los podemos alimentar solamente de 5 voltios y en algunos casos a un voltaje un poco más alto dependiendo del tipo de servo. Pero no podemos alimentarlos directamente de la batería que alimenta el motor porque es un voltaje muy alto. Algunos ESCs o variadores de velocidad no tienen ningún regulador de voltaje y por lo tanto debemos alimentar el receptor con una batería aparte o con un regulador de voltaje que esté conectado a la batería principal. Si tienes un ESC o variador de velocidad que tiene un regulador de voltaje o que dice en la etiqueta UBEC o también BEC solo, eso significa que tiene el regulador de voltaje integrado y no tienes que preocuparte de alimentar el receptor con otras fuentes adicionales. Esto nos lleva al otro punto, que es que vas a conseguir en el mercado diferentes tipos de definiciones. En los variadores de velocidad vas a ver etiquetas que dicen UBEC, SBEC o BEC. Los que dicen BEC significa que incluye un regulador de voltaje que es lineal y es bastante sencillo. Convierte el voltaje de la batería principal a un voltaje menor, pero pierde algo de energía en el proceso. Esta energía se convierte en calor y es menos eficiente, pero hace la tarea de convertir el voltaje. El UBEC y SBEC en realidad son la misma tecnología con nombres distintos. UBEC significa Universal Battery Eliminator Circuit y SBEC significa Switching Battery Eliminator Circuit. Los dos son lo mismo. Este tipo de reguladores de voltaje son más eficientes y más recomendados porque son más estables cuando proveen bastante amperaje. La eficiencia de la conversión del voltaje puede alcanzar hasta un 90%, comparado con el BEC simple, que es el regulador de voltaje lineal, que puede alcanzar hasta 70% de eficiencia como máximo, pero también puede empeorar si el voltaje aumenta en la entrada. Si le colocamos una batería de 4 celdas o 16 voltios en la entrada, puede disminuir la eficiencia hasta un 34%, lo que es horrible e inaceptable. Pero ¿qué pasa si quieres usar un ESC para colocar en tu avión y este no tiene un regulador de voltaje integrado? Cuando vayas a comprar un ESC de estos te vas a dar cuenta que dice Opto. Eso significa que no tiene ese regulador de voltaje integrado y por lo tanto tendrás que alimentar el receptor con una batería aparte o algún sistema aparte que le pueda proveer de 5 voltios. Pero si tu plan es usar varios controladores de velocidad para un avión bimotor o muchos más motores, entonces debes estar pendiente de qué tipo de ESC estás usando, si son los Opto o los que tienen reguladores de voltaje. Si todos los que vas a usar tienen regulador de voltaje, solamente debes usar uno que tenga regulador de voltaje. Al resto les debes quitar el cable rojo.
ya que esto puede causar un conflicto eléctrico o también aumentar las probabilidades de falla en el aire. Con los 5 voltios que provee uno de ellos para alimentar el receptor y a su vez a los servos es suficiente. Claro que si estás usando otros sistemas que consumen bastante amperaje, como servos de alto torque o tren de aterrizaje, entonces debes usar un sistema aparte que pueda dar suficiente amperaje. Ahora te voy a mostrar cuáles son las opciones que tienes para alimentar tu receptor en el caso de que no estés usando un ESC que tenga regulador de voltaje integrado. Hay varias opciones y te las voy a mostrar ahora. Bien chicos, aquí tenemos dos ESCs, los dos cumplen la misma tarea de darle poder a un motor brushless y pues controlar su velocidad. Como ven, tienen 3 cables de salida, tienen 2 cables para conectar la batería principal y también tienen los cables que se van a conectar al receptor o controladora de vuelo. Los dos se ven muy similares. Tengo que soldarle los cables, que ya lo hago en un momento, pero los dos tienen una diferencia importante y es que tiene el regulador de voltaje, tiene un BS, en cambio este otro no tiene eso y como ven solamente son 2 cables. Vamos a comparar aquí estos dos. Ven que que se utiliza más que todo para drones de carrera, solamente tiene 2 cables, uno blanco y uno negro, y tiene 3 cables, incluyendo el rojo. Este cable rojo es el que lleva los 5 voltios y en este de aquí el negro es tierra o negativo y el blanco es señal. Entonces lo que yo quiero hacer es demostrar de que pues con este ESC ustedes lo conectan sin ningún tipo de problemas porque no necesitan nada adicional ya que ya tiene los 5 voltios. Entonces voy a conectar 3 cables, no importa el orden. Y por ejemplo si el motor está rotando en el sentido que ustedes no quieren, entonces lo que hacen es intercambiar 2 de los cables y listo. No es nada complicado. Ahora vamos a agarrar el receptor que vamos a usar y lo vamos a conectar en el canal número 1 porque es el canal que controla la velocidad de los motores. Bien. Eso hay que mantenerlo. Y ahí funciona mi servo normal. Voy a agarrar mi multímetro y les voy a demostrar el voltaje que tengo en la batería. Ven que tengo 15.10 voltios de esta batería de 4 celdas. Ahí lo tienen. 5 voltios. Bueno, para ser exacto son 5.03 voltios. Perfecto. Ese es el voltaje que ya sale convertido desde aquí. Bien, como ven no hay mucho problema al usar uno de estos controladores de velocidad porque es simplemente conectarlo a la batería, al motor y conectamos esto al receptor y listo. Pero en el caso de que queramos usar un ESC de estos que son hechos para drones de carrera, hay una tarjeta de distribución de poder que se encarga de eso. La tarjeta de distribución de poder es algo así que pues nos permite conectar o soldar todos los cables de la batería. Vamos a soldar también los cables de los ESCs para darle poder a cada uno de los motores. Por aquí podemos soldar la entrada de batería. Y también nos van a incluir aquí unos pads que ofrecen una salida de 5 voltios, un voltaje ya regulado y una salida de 12 voltios también regulada. De allí podemos conectar el cable que va a alimentar al receptor o a la tarjeta controladora de vuelo o también una cámara FPV o lo que sea que ustedes quieran darle poder con ese voltaje. Pero si queremos usar este ESC en un avión sin complicarnos la vida, porque estamos solamente utilizando uno, pues yo tengo algunas técnicas que puedo usar para convertir el voltaje de entrada de este ESC a un voltaje ya regulado. Bien, entonces esta es una de las soluciones. Es mucho más fácil porque pueden comprar esto en cualquier tienda de hobbies y simplemente lo que deben hacer es hacer la soldadura de los cables para conectarlo a la batería y listo. Ya tienen aquí la salida de 5 voltios, lo conectan al receptor y está todo listo. Lo bueno de este es que tiene hasta 3 amperes, que es bastante. Puede entonces alimentar a servos bastante grandes de mucho torque, bastantes servos con 3 amperes y acepta hasta 6 celdas, lo cual es bastante voltaje. Entonces también es bastante eficiente por ser UVS. Cuando dice UVS significa que utiliza un regulador de voltaje por switch,
que básicamente es que hace switch muy rápido para regular el voltaje de una forma eficiente y no se convierte en calor como los reguladores lineares de voltaje. Pero como ven, es un componente también bastante grande y pues es un cableado por separado que hay que hacer. Y pues si tenemos un ESC y tenemos este otro elemento, pues es más peso, más espacio que vamos a utilizar dentro del avión para poder hacer todo eso. Esto es una de las opciones que les voy a mostrar ahorita cómo hacerlo, cómo hacer esa modificación. Los que llaman buck converter son muy económicos. Vamos a abrirlo. Estos reguladores de voltaje los puedes conectar a una batería, creo que hasta de 20-30 voltios. Y estos buck converters son muy útiles en casos como este. Aquí ven que tenemos la entrada del voltaje, negativo, positivo, y aquí tenemos la salida. Y con este pequeño potenciómetro que está aquí, muy pequeño, podemos regular el voltaje de salida. Necesitamos un multímetro como este, mientras estemos haciendo esa regulación para medir el voltaje de salida. Otra opción es usar una tarjeta de distribución de poder, pero esto es mucho más grande y pesado. Pero esto es una buena opción si quieren también colocar otros componentes que necesiten otro tipo de voltaje. Pero esto está más que todo pensado para drones de carrera. La otra opción es darle energía a tu receptor con una batería aparte. Esta es una batería que alcanza hasta 5 voltios. Esta opción funciona, pero no es la mejor porque una batería aparte es un peso extra y esto es un gran peso extra que va a estar en el avión simplemente para darle energía a los servos y al receptor y todo el sistema de que no sea el motor. O también podemos usar el regulador lineal que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica, online o donde sea. Pero yo recomiendo siempre este que tiene mayor eficiencia en convertir la energía. Entonces vamos a hacerle la modificación, vamos a recortar esto, vamos a abrirlo, vamos a soldarle los cables que van al motor y también vamos a conectar aquí el buck converter que va a convertir el voltaje de la batería a un voltaje más aceptable. Bien, aquí tengo expuesto el ESC o variador de velocidad. Ahora lo que debemos hacer es colocar la entrada de voltaje de este buck converter o regulador de voltaje directamente encima, sin hacer cortocircuito con nada de los componentes que estén allí. Así que le pondremos un poco de cinta. Ahora, el problema es que tengo que colocar el voltaje con el potenciómetro antes, porque si lo coloco así boca abajo, no voy a poder regular el voltaje una vez esté colocado. Entonces la otra opción es también colocarlo por acá y colocarle unos pequeños cables que se conecten allí. Y en la salida pues coloco los cables que se van a conectar al cable de salida de acá. Entonces vamos a necesitar también un cable extra que es el que va a tener el voltaje y lo demás sí se conecta directamente ahí al negativo. Entonces procedemos a hacer la soldadura de los cables del motor y todo lo que dije anteriormente. Voy a utilizar unos cables muy pequeños en la entrada del voltaje y también voy a colocarle los cables un poco más largos en la salida. Antes de soldar el convertidor de voltaje en el ESC permanentemente, le voy a calibrar el voltaje utilizando un multímetro. Recuerden que estamos buscando una salida de 5 voltios. Así que moviendo el potenciómetro con un pequeño destornillador, muy lentamente vamos calibrando el voltaje de salida hasta llegar a un voltaje aproximado de 5 voltios. Aquí conecto otra batería para confirmar de que los 5 voltios se mantienen y perfecto. Ahora le voy a colocar una capa de cinta eléctrica al ESC para poder aislarlo del buck converter y así no haya ningún cortocircuito. Y ahora sí es momento de soldar los cables de entrada de voltaje del buck converter en la entrada de voltaje al ESC. No debe haber ningún problema porque este es exactamente el mismo voltaje que viene de la batería. Asegúrate de que queden muy bien soldados estos cables porque de esto depende darle energía a todos los servos del avión y todos los componentes que dependen de eso. Para los cables de salida hay que soldar el negativo al cable negro que va conectado al receptor. Aquí no hay mucho espacio, así que asegúrate de que no haga cortocircuito o contacto con otros componentes cercanos.
y el cable rojo lo vamos a agregar como si fuera un cable más que va a ir conectado al receptor. Así que vamos a agregarle un conector que es para añadirlo al conector de plástico. Estos conectores se pueden encontrar en varias tiendas online, les dejo el link en la descripción del video, pero si no tienes uno puedes usar un conector de una extensión de servo y soldar el cable. Si todavía tienes dudas de cómo van las conexiones, te dejo un link del foro de Joyplanes donde encontrarás un esquema detallado de cómo son las conexiones y además puedes hacer más preguntas. Y para finalizar voy a asegurar todo colocándole un plástico termoencogible. Primero también le voy a colocar una capa de cinta eléctrica y por encima le coloco este plástico que se va a encoger con una pistola de calor. Este plástico también se puede conseguir en la descripción del video, aunque puedes elegir uno que sea transparente. Bien chicos, aquí ya tengo terminado el producto final. Como ven, se ve bastante profesional. Aquí está el regulador de voltaje integrado, que es un buck converter. Y como ven, está bastante bueno. Miren cómo se ve. Si lo comparamos con uno que ya tiene un regulador integrado, vean que todo está compacto, todo está perfecto. Lo único que falta es colocarle o soldarle un conector, depende del tipo de batería que vaya a usar. Normalmente es un XT60, pero por ahora lo que voy a hacer es una simple prueba y entonces vamos a probarlo aquí conectando esto al motor y él debería encenderse sin ningún problema. Ahí lo tienen. Ahí ya sabemos que la energía viene directamente del buck converter de 5 voltios y podemos variar ahí la velocidad. Vamos a ver si el voltaje sigue siendo los 5 voltios que habíamos colocado anteriormente. Entonces colocamos acá y ahí lo ven. Sí, está en el voltaje perfecto. Como vieron, eso es una de las mejores opciones que se me ha ocurrido para poder convertir un ESC opto o que no tiene regulador de voltaje en un ESC que sí tiene regulador de voltaje y vamos a proveer energía a nuestro receptor con un solo cable. Bien, estos buck converters los he comprado en Banggood. Les dejo el link en la descripción del video. Puedes comprar 5 de ellos por aproximadamente 3 euros, lo cual es muy económico. Si compras uno de estos, tal vez te salga en el mismo precio o tal vez un poco más costoso, porque esto es algo más dedicado a ese tema. Está mucho mejor hecho, está, digamos, específicamente hecho para el hobby, con sus conectores y sus cables, todo ya listo para funcionar. Pero puedes hacer lo mismo tú por tu cuenta con estos buck converters por un precio mucho más económicos y hasta puedes comprar 10. Ahí hay varias opciones, puedes comprar 10 por 5 euros o algo así y pues tienen muchas funcionalidades. Entonces ya sabes cómo alimentar tu receptor con 5 voltios usando alguna de estas técnicas que te he mostrado. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo proyecto.